Bien, vamos a estudiar el paquete cadena de Markov mediante RStudio. Ya habíamos previamente nosotros instalado el paquete Markov Chain. Seleccionamos este paquete pues, para abrirlo y utilizarlo en nuestra aplicación. Y previamente he creado un pequeño script pues, para mostrar las funciones más importantes. Vamos a maximizar un poco y a continuación comenzamos. Bueno, pues creamos en primer lugar los estados de este pequeño ejemplo del 1 al 4 mediante el vector C1, 2, 3 y 4 de caracteres. Y a continuación creamos nuestro objeto de cadena de Markov nuevo con 4 estados, por lo tanto metemos la matriz de probabilidades de transición. A continuación le decimos la dimensión, tenemos 4 estados y finalmente por los nombres de los estados. Si nosotros eso lo hacemos y ejecutamos, automáticamente pues tenemos ya nuestro estado y nuestro objeto creado. Así, si nosotros escribimos ejemplo, pues tenemos nuestra matriz de probabilidades de transición. Ahí la tenemos, matriz 4×4. Desde esta matriz podemos calcular la distribución transitoria. La distribución transitoria. Si consideramos la distribución inicial, que comenzamos en el estado pues 1 con probabilidad 1, lo definimos mediante ese vector y multiplicamos por la matriz ejemplo elevado a 5, tenemos la distribución transitoria en 5 pasos, que justamente nos quedaría pues 0, 1, 0, 0. Es decir, la probabilidad de comenzando en el estado 1 estar en 5 pasos después en el estado 2 es 1. Nuestra cadena de Markov podemos representarla gráficamente mediante el grafo correspondiente y para ello vamos a utilizar la función plot. La función plot que ahí tenéis de nuestro objeto ya creado, el ejemplo, y le vamos a poner de título el ejemplo. Bien, pues nosotros lo ejecutamos. Al ejecutar, pues nos da un pequeño error. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ponerlo más grande. Le damos y ejecutamos el plot correspondiente. Ahí. Ejecutamos y aparece justamente el gráfico. Nuestro grafo de nuestra cadena. Si nosotros lo maximizamos, ahí tenemos el ejemplo. Tenemos los 4 estados. El ejemplo tenemos el estado 1, que alcanza el estado 2. El 2 no alcanza al 1, claramente. Desde el 1 podemos ir al 4. Y desde el 1 y el 4 nosotros podemos alcanzar el 2 y el 3, pero del 2 y el 3 claramente no salimos y entramos en recurrencia en esa clase. De todas maneras, claramente, a priori ya sabemos que el estado 1 y 4 son estados transitorios, porque una vez que salgamos de ellos iremos al 2 y al 3 y ahí nos quedaremos. Bueno, pues vamos a ver una pequeña primera clasificación de estos estados. Tenemos nuestro gráfico aquí a la derecha y podemos preguntarle después si es accesible el estado 2 desde el estado 1. Si nosotros vemos el grafo, desde el estado 2 desde el estado 1 al estado 2 sí podemos llegar. Por lo tanto, si ejecutamos, nos dirá que efectivamente es verdad que sí podemos llegar al estado 2 desde el estado 1. Por contra, si nosotros le decimos si podemos llegar desde el 2 al 1, pues claramente el 2 es un estado donde una vez que entres a él, no vamos a salir entre el 2 y el 3, no alcanza al 1 nunca, por lo tanto nos dirá pues que no, que false, que no se alcanza el estado 1 desde el 2. Podemos preguntarle directamente que nos diga cuáles son los estados transitorios. Si nosotros lo ejecutamos nos dirá que el 1 y el 4. Efectivamente, el 1 y el 4 son los estados transitorios. También podemos preguntarle que nos diga las clases comunicantes. Hemos visto que el 1 y el 4 son transitorios, pero el 1 y el 2 y el 3, perdón, son comunicantes. Hay que tener cuidado porque aquí nos dice que el 1 y el 4 también lo son, pero no comunican ni con ellos mismos. Bien, también podemos preguntarle por las clases recurrentes y claramente la clase recurrente es la clase 2, 3. Son
estados recurrentes comunican entre ellos, es una clase recurrente. De tal manera que, a modo de resumen de este primer objeto, de esta primera cadena, respecto a las clasificaciones, podemos, pues aplicando summary, obtener, nos dice, mira, tienes una clase cerrada, que es la compuesta por el 2, 3, que es recurrente, dos estados transitorios, el 1 y el 4, la cadena de Markov no es irreducible y no hay estados absorbentes, cosa que nosotros ya sabíamos en este ejemplo pues simple. También podemos analizar y estudiar los tiempos de primer paso. Por ejemplo, partiendo del estado 1, ¿cuál es la distribución del tiempo de primer paso? Y le damos, por ejemplo, hasta 6 tiempos. Y le damos el estado inicial. Si ejecutamos, pues nosotros obtendremos, partiendo del estado 1, la probabilidad de que por primera vez alcancemos el estado 1, 2, 3 o 4 en los correspondientes pasos. Por ejemplo, si partimos del estado 2, la probabilidad de alcanzar el estado 3 si partimos del estado 1, la probabilidad de alcanzar el estado 3 en 2 pasos es 1. Claro, si partimos del estado 1, alcanzaremos en 2 pasos el estado 3 con probabilidad 1 en el gráfico. Si partimos del 1, voy a alcanzar el estado en 2 pasos, el estado 3 con probabilidad 1. Si voy por este camino, en 2 pasos alcanzo el 3. Si voy por el camino de arriba, en 2 pasos alcanzo el 3 con probabilidad 1. También podríamos calcular los tiempos de primer paso por un conjunto de estados. Es decir, partiendo del 1, ¿cuál es la distribución del tiempo de primer paso por la clase formada por los estados 2 y 3? En esta ocasión le he puesto 10 tiempos por cambiar, ejecutamos y ahí lo tenemos. Partiendo del estado 1, la probabilidad de alcanzar en 1, 2, 3, 4 hasta 10 pasos por primera vez el conjunto formado por el 2 y el 3 son los valores que ahí se indican. Si parto del 1, la probabilidad de alcanzar la clase 2, 3 en un paso es 0,5. Obviamente, solamente sería por esa vía. En 2 pasos, pues sería pues esta posibilidad, que es 0,5, o esta posibilidad, que son el otro 0,5. Podemos calcular el tiempo medio de recurrencia. Y ese tiempo medio de recurrencia nos lo va a dar pues para los estados recurrentes, para el 2 y el 3. La primera fila indica los estados recurrentes, el 2 y el 3. Y debajo tenemos los tiempos medios de recurrencia, los tiempos medios que tarda en retornar el estado 2 al estado 2 y el 3 al estado 3, partiendo de cada uno de ellos respectivamente. Nos dice que el tiempo es 2. Si partimos efectivamente del estado 2, va a retornar al estado 2 en un tiempo medio de 2 veces. Va al 3 y del 3 va al 2. No hay más tutía. Y del 3 va a ir al 2 y del 2 al 3, tiempo medio 2. Podemos calcular también el número medio de visitas. Está claro que ahí lo que vamos a calcular es, a medida que el tiempo tienda a infinito, el número medio de visitas a cada uno de los estados. Con lo cual, la columna de los estados recurrentes, el número medio de visitas va a ser infinito, porque con probabilidad 1 siempre va a retornar. Solamente tendremos diferencia en los estados transitorios. Es decir, si parto del estado 1, el número esperado de visitas al estado 4 antes de alcanzar la recurrencia es de 0,5. En este ejemplo, que ya hemos visto que no es irreducible, sí existe pues la distribución estacionaria. Que si nosotros calculamos la distribución estacionaria, le damos a ejecutar, automáticamente nos dice cuál es la probabilidad de que transcurrido mucho tiempo en régimen ya estacionario, estemos en cada uno de los estados. Obviamente los estados transitorios 1 y 4 no vamos a estar. ¿Por qué? Porque son transitorios. Estaremos en el 2 y el 3 con la misma probabilidad, con probabilidad 0,5 en este caso. También podemos introducir un vector de costos. Cuando visito el estado 1, 2, 3 o 4, podemos tener unos costos respectivamente de 2, 4, 6 y 8. Bien, lo metemos con el vector correspondiente y después podemos calcular el costo esperado, la recompensa esperada en 100 pasos. Por ejemplo, cuando por cada visita a cada uno de los estados hemos definido el vector de costos C, con mi cadena objeto ejemplo.
De tal manera que nos dice, mira, si partes del estado 1, el costo esperado en 100 pasos de 504. Si partes del estado 2, también 504. Del 3, 506. Si partes del estado 4, el costo esperado es 508. Bien, hasta aquí el ejemplo primero que hemos visto. Y vamos a ver con un ejemplo donde la cadena sea irreducible. Ejemplo 2. 3 estados. Estado 0, 1 y 2. Vamos a borrar el gráfico y empezar este nuevo ejemplo. De tal manera que tendríamos 3 estados, el 0, 1 y 2, y a continuación definimos el objeto Markov Chain, una nueva cadena de Markov con esa matriz de probabilidades de transición, donde tenemos una dimensión de 3 estados definidos en el vector estados 2. Si nosotros ejecutamos, y nosotros le damos a ejemplo 2 y ejecutamos, automáticamente tenemos la matriz de probabilidades de transición, en este caso una matriz de dimensión 3, de orden 3, y ahí lo tenemos como se indica. Podremos calcular también la distribución transitoria sin ningún tipo de problema y podemos ver el gráfico. Ahí lo tenemos, el gráfico, donde tenemos que el 1 y el 2 comunican, el 2 y el 0 también comunican, por lo tanto todos los estados comunican, hay una irreducibilidad en la cadena. Claramente. Bueno, pues podemos calcular de nuevo los estados transitorios, que como es irreducible son todos recurrentes positivos, nos va a decir que no hay carácter 0. Podemos preguntarle por los comunicantes, nos dirá que los 3 estados, el 0, 1 y 2, efectivamente, y los recurrentes, y nos dirá pues también que son el 0, 1 y 2, porque son todos recurrentes positivos. De tal manera que si yo le digo que me haga un resumen, pues automáticamente me dirá que tenemos una clase cerrada por el 0, 1 y 2, que la cadena es irreducible, que no hay estados absorbentes, que no hay estados transitorios. Podemos calcular también los tiempos de primer paso, como hemos dicho antes, partiendo del estado 1, en cuál es la probabilidad de alcanzar el 0, 1 y 2, pues en cada uno de los tiempos que nosotros le indiquemos por primera vez, tiempos de primer paso. Podemos también calcular los tiempos de primer paso y los tiempos medios de recurrencia. Si parto del estado 0, ¿cuál es el tiempo medio que tardo en volver al estado 0? 2,08. Si parto del estado 1, ¿cuál es el tiempo medio que tardo en volver al estado 1? 3,2. Si parto del estado 2, tiempo medio de volver al estado 2, 4,76. Los tiempos medios de recurrencia. También podemos calcular el número medio de visitas. Aquí nos va a dar infinito, seguro. ¿Por qué? Pues porque es la cadena recurrente y como es irreducible y recurrente, automáticamente recurrente positiva, el número medio de visitas ya sabemos por teoría que se va a infinito. También podemos calcular la distribución estacionaria con steady states, en nuestro ejemplo, y nos dará pues la proporción de tiempo que está en cada uno de los estados. Y también podemos introducir un vector de costos, 2, 4, 6, cada vez que visitamos el estado 0, 1 y 2 respectivamente, con lo cual ahí lo tendríamos, y podríamos calcular pues el costo esperado, por ejemplo, en 500 pasos, pues cuál sería el costo esperado partiendo del estado 1, 2 o 3, 0, 1 y 2, que es como lo hemos llamado. Podríamos calcular, lo hemos visto algunos ejemplos ya en clase, pues justamente estos costos o estos beneficios por unidad de tiempo, dividiendo entre 500 sum pasos. Y vemos cómo va a ir convergiendo a un valor independientemente del estado del que partamos, del 1, del 0, perdón, del 1 o del 2. Si aumento el número de pasos a 50.000, vemos que ya va acercándose más a la convergencia, 3,467. Y hemos visto en teoría como resultado que si pi, la distribución estacionaria, multiplicamos por c, obtenemos justamente ese valor convergente, que es justamente pues el costo por unidad de tiempo ya en régimen estacionario.